Entonces vamos a iniciar, siempre lo estamos haciendo arrancando con un centramiento como para un poquito calmar la mente y para como ir aterrizando en este momento, en este lugar y en esta conversación. Entonces los voy a invitar a todos a que asuman una postura en la cual su espalda esté recta. Puede ser con las piernas cruzadas, pueden ser con los pies en el piso, eso es irrelevante. Lo más importante es que la espalda esté recta. Las manos reposémoslas sobre las piernas y asegurémonos de evitar que nuestros hombros estén así, pegados a las orejas. Vamos siempre a soltar, llevar hacia atrás. Vamos a inhalar por la nariz, exhalamos por la boca. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a llevar la mirada hacia adentro. Lo primero que voy a hacer es conectarme con mi respiración. Ese acto que me recuerda que estoy con vida. Voy a percibir cómo estoy respirando. Percibir es diferente a controlar, simplemente me doy cuenta. Si mi respiración está corta, es profunda, está agitada o está calmada. Cambiamos nuestra atención y ahora vamos a llevarla a la dimensión de nuestro cuerpo físico. Vamos a subirle un poquito el volumen a la voz de nuestro cuerpo. Y hagamos un escaneo de pies a cabeza, de cabeza a pies. Otra vez, dándonos cuenta cómo está nuestro cuerpo en este instante. ¿Hay alguna parte que esté más tensa? ¿Hay alguna parte de mi cuerpo que me esté hablando o quizás gritando? ¿Cómo se siente el lado izquierdo de mi cuerpo? ¿Cómo se siente el lado derecho de mi cuerpo? ¿Cómo se sienten mis hombros? ¿Cómo se siente mi cuello? ¿Cómo tengo la frente? ¿La tengo apretada o la tengo relajada? ¿Cómo se sienten mis labios? Y ahora movemos nuestra atención a una capa un poquito más sutil y vamos a darnos cuenta y a percibir, observar cómo nos sentimos en este momento, en este lugar. ¿Y en qué parte de mi cuerpo siento eso que siento con mayor intensidad? Y ahora voy a la capa más sutil de mi conciencia, la mente. Y voy a quedarme por unos instantes como si estuviera viendo una película, observando mis propios pensamientos, el flujo de mi mente. Y vamos a dejar que se vaya calmando con cada respiración. Con la conciencia en todas mis dimensiones, en el aquí y en el ahora, voy a recordar qué me hizo hoy venir y asistir a esta conversación. ¿Qué es aquello que tengo palpitando en mi corazón o en mi cabeza?
Y volvemos la atención a nuestro cuerpo, a la sensación de nuestro cuerpo sentado en la superficie en la que esté sentado. Y lentamente, cuando esté bien para cada uno, vamos a abrir los ojos. Y cuando esté bien para cada uno, vamos a abrir los ojos. Muy bien. Para los que llegaron hace poco, les recordamos este acuerdo que tenemos, que si tenemos la camarita prendida, está bien para ustedes que les hagamos preguntas. De lo contrario, la pueden apagar. Estamos grabando esto para que lo podamos compartir con otras personas y más personas se puedan beneficiar. Bueno, chicos, entonces vamos a arrancar. La primera sesión hablamos un poquito de qué son las emociones, formas distintas de entenderla, hablamos de algunas de las emociones que ustedes compartieron. En la segunda sesión hablamos de las perturbaciones mentales y las causas de las perturbaciones mentales. Y hoy traemos un invitado que para las tres es alguien que realmente nos unió y es un gran maestro, Viktor Frankl. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar tiene una gran influencia de sus enseñanzas, no solo como académicas, sino de vida, como de primera mano, de una persona que pasó por una situación muy extrema. Entonces, vamos a arrancar y les vamos a compartir, lo primero que vamos a hacer, vamos a compartirles un video que va a ser como el detonante de esta conversación. Entonces, un segundito por acá. Voy a poner compartir. ¿Ya me pueden ver? Sí. ¿Sí? Sí, sí te vemos. Ok, perfecto. Listo. Je m'appelle Francine Christophe. Perdón, si tienen al lado derecho como la etiquetica están en computador, pueden moverla al lado izquierdo para que puedan ver los subtítulos si no hablan francés. ¿Ok? Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Et elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut t'aider. » Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène. Parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé. Toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte. Et elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même Jean. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié.
C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit, « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. J'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour des camps, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde, des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde-là. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis bébé. » Wow. Pronto algunos de ustedes ya han visto antes este video, pero siempre como que mueve muchas fibras. Y la primera pregunta que les quisiéramos hacer después de ver esto es, y que se tomen un segundito, unos minutos y lo puedan escribir en el chat, es ¿qué nos sugiere o qué te sugiere esta historia de la vida real, además, del ser humano? ¿Qué te sugiere esta historia de la vida real o qué te dice esta historia del ser humano? Uh-huh. Y podemos ir escribiéndolo en el chat. Voy a leer en voz alta. Bondad, empatía, impresionante, resiliencia, solidaridad, gratitud, el poder de dar gracias, fortaleza, compasión. En 2 palabras, fortaleza y solidaridad. Solidaridad, agradecimiento, bondad. La fortaleza y el cambio que crea un acto de amor desinteresado. Empatía, gratitud, fortaleza. Que tenemos una potencia de resistencia, entrega y sacrificio impactante. Reconocer la vulnerabilidad del otro, todos somos uno. Todo lo que entregamos con amor desinteresado retorna. La fuerza, propósito, la fuerza vital de todo ser por encima de su nivel de conciencia es más grande que cualquier adversidad. Bueno, pues sí, creo que todas compartimos como todas esas emociones tan bonitas y esas reflexiones. Y el personaje que hoy nos inspiró es un personaje que también, digamos, el tema de hoy es un personaje que pasó por un campo de concentración, se llamaba Viktor Frankl, no sé si ustedes lo conocieron o escucharon hablar de él. Acá está él, acá está Viktor Frankl. Y Viktor Frankl estuvo, vamos a contarles un minutico, ¿cierto? Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración, él era psiquiatra,
Y cuando llegó al campo de concentración, él llegó con un manuscrito con toda su teoría de la logoterapia y apenas llegó al campo de concentración se lo quitaron. Y en ese momento él describe en su libro El hombre en busca de sentido, del cual vamos a leer un parrafito, que él ahí comprendió que él tenía que poner en práctica lo que tenía en su libro y todo, lo que tenía escrito allí. Y él logra eh, vivir esa experiencia, salir de allí y el resto de su vida pues se dedica a compartir sus enseñanzas de la logoterapia y a ponerla en práctica, digamos, en su práctica como psiquiatra y psicoterapeuta. Entonces, pues es un poquito que Víctor Frankl vivió lo que esta mujer nos contaba en ese video de Human tan conmovedor. Carito, ¿quieres leer? Bueno, les como haciendo eco a lo que dice Luce y a todo lo que leo ahí, yo he visto este video varias veces y cada vez que lo veo lloro, es absolutamente conmovedor. Y tal vez se preguntan como por qué traer estas historias de la Segunda Guerra Mundial hoy. Y creo que cuando estábamos un poco pensando en qué podría ser algo contributivo para este espacio, pues además de que, como ya decía Luce, Víctor Frankl nos une, es un poco el autor por el que, digamos, las tres llegamos a juntarnos y a inspirarnos. Creo que cuando pensamos como en la Segunda Guerra Mundial, o a mí me pasa esto, es como que pensamos en un momento extremo para la humanidad. Es como que uno piensa, no, es increíble que el ser humano haya llegado a tal situación. Y es increíble, pienso yo, que haya además sobrevivido a tal situación y que haya logrado sacar cosas tan contributivas para la humanidad como, por ejemplo, los derechos humanos, las Naciones Unidas, digamos, todo lo que se movió después de eso. Entonces, un poco pues parte de la reflexión de esto es qué podemos aprender de esas situaciones extremas que ha vivido el ser humano y cómo podemos, digamos, sacar luz de esos momentos para un momento que estamos viviendo, que es retador, que es muy extraño y que es muy único para el ser humano y que pues que implica muchas consecuencias de transformación en muchos sentidos. Voy a leerles entonces una frase, un párrafo del hombre en búsqueda de sentido, que es como la obra pues más conocida y que digamos que lanzó un poco a Víctor Frankl y que lo convirtió en realidad o sea, es una obra que se ha convertido en una de los libros más leídos en la historia, pues, y sobre todo pues en la posguerra, digamos que ha inspirado a muchas personas. Él dice, los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algún hombre que visitaba los barracones, consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le pueden arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe optar frente al destino para decidir su propio camino. Voy a volverlo a leer. Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le pueden arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe optar frente al destino para decidir su propio camino. La pregunta un poco vuelve a ser la misma para todos, ¿no? ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué nos dice del ser humano y a qué reflexión nos invita Frankl en este momento? Y digamos que para mí la pregunta que dejo y te dejo, Mili, como seguir es, ¿dónde está esa lección que tenemos en este momento, esa lección que tiene cada uno? Que digamos, en ese momento, para algunos, como les contaba la historia,
pues esta mujer fue ceder pues lo único que tenía valioso, digamos, material que podía significar además la vida o la muerte, que era ese pedazo de chocolate, y además la mamá y la hija, que para otros podía ser ese único pedazo de pan, que es también un acto de solidaridad con el otro, pero que también es un acto de solidaridad con uno mismo. Es qué tipo de ser humano, en qué tipo de seres humanos nos queremos convertir en esta situación. Las situaciones nos invitan a tomar elecciones y nos invitan a ser, a convertirnos en un tipo de ser humano. Y hay muchas posibilidades allí. ¿Y cuál es la posibilidad que tú quieres elegir y que yo quiero elegir y que cada uno quiere elegir, digamos, en este momento? Te dejo, Mili, que sigas. Sí, gracias, Caro. Sí, lo que yo veo es, con la lectura que haces y la pregunta que propones es absolutamente provocador, pensar en qué es la libertad y si nosotros somos conscientes de eso. ¿Sabes? Pensaba eso, o sea, si realmente nosotros podemos decir cuándo me siento libre, cuándo no y qué significa. ¿Qué piensas? Yo pensaba que una bonita forma de pronto de acercarlo y ustedes que están acá con nosotros también nos pueden compartir es qué siento que me limita hoy, que me está limitando hoy en esta situación. Si hacemos como un paralelo entre esta situación extrema que fue los campos de concentración y ahora una situación extrema que es todos estamos confinados en nuestras casas y se nos están cerrando algunas posibilidades, ¿en qué me siento limitado? Para que podamos explorar como más en detalle realmente de qué está hecha esa privación de la libertad o si sí hay libertades o si sí tenemos una capacidad de elegir. ¿O qué es libertad? Exactamente, preguntarnos. Y ahí los invitamos si quieren, a compartir por el chat. O si hay alguien que quiera hablar y compartirnos un poco. Simplemente puede abrir su micrófono y aportar. Pues yo estoy leyendo. Voy a leer lo que nos están escribiendo. Sí, Carito, por favor. Somos capaces de elegir cómo nos sentimos cada día. Yo me siento libre cuando no siento miedo. El miedo es lo único que me limita. Poder escoger estar con o sin, salir y estar en otro espacio. Eso sientes que es como lo que te limita. Hay una pregunta que me limita a no poder escoger. No podemos controlar la situación, pero sí la manera de afrontarlo día a día. ¿Qué más? Bien, gracias. Víctor Franklin, en el capítulo que habla sobre libertad, que es justo digamos, donde está ese párrafo que les leíamos, él empieza como haciendo unas preguntas que a mí me parecen potentes y es, ¿cómo imaginarnos libertad en una situación tan extrema como un campo de concentración? Donde pues hay confinamiento, digamos, hay pérdida de libertad, pero además hay pérdida de muchas otras cosas. No hay comida, no hay espacio, como que muchas de las cosas que uno se imagina como dignidad humana se han perdido. Hay un trato totalmente violento, hay un trato, digamos, físicamente se está perdiendo todo, son personas pues que estuvieron sometidas a toda clase de maltratos, a toda clase de, digamos, de insultos, de degradaciones de su identidad. Y nos dice, ¿cómo imaginarse algo de libertad en eso? ¿Cómo imaginarse algo digamos, de poder decidir, de poder ejercer voluntad en una situación tan extrema? Y después de hacernos esas preguntas, nos lanza este párrafo. En últimas, nos invita a pensar, aún en esas situaciones tan extremas, hay momentos en los que se pueden decidir cosas.
hay espacios de libertad. Sigo leyendo lo que nos dice en el chat. Me limita a no poder controlar lo que viene. La incertidumbre me quita la libertad. No sentir miedo de decir lo que siento. Libertad es encontrarse con su yo interior y ver el mundo y a quienes nos rodean como uno con las mismas obligaciones y deberes. Me limita la incertidumbre de sensación de no saber hacia dónde andar, sensación de estancamiento y miedo a reinventar. Tal vez Bueno, entonces la pregunta... Dale. sí, no, Carito, quería decir que viendo todas estas opiniones en el chat y pensando un poco sobre qué es la libertad, casi que nos cuesta mucho trabajo definirla, pero sí que nos imaginamos siendo libres. Sí que podemos decir, bueno, a mí me limitaría esto, no me sentiría como la sensación de opresión cuando las circunstancias aparecen como algo inesperado que nos quiebra la vida. Pero pensaba que detrás de todo esto, lo que la libertad nos pone es, o el ejercicio de la libertad mejor, implica una toma de postura. Y creo que por ahí podemos como ir sentando algunos conceptos, algunas ideas como para que nos vayamos navegando en ello. Y es una toma de postura, es como una fuerza interior que tú puedes usar para finalmente incluso oponerte a una circunstancia, a la que sea, que estés viviendo de manera opresiva. ¿Mm? ¿Cómo ven? Creo que hay comentarios que se relacionan con esto, que nos dicen, entonces encontrar qué puedo escoger, qué decido es lo que me hace libre. La libertad es mental. En mí, casi creo que mi mente y las idealizaciones limitan mi libertad. Quisiera coger esos dos últimos comentarios, Caro, y expandir un poquito ahí para que también pues vayamos poniendo esto sobre la mesa. Tal vez la ilusión de sentirnos libres, y lo digo con todo el respeto, es decir, bueno, ¿qué voy a comer hoy? ¿O qué helado voy a tomar? ¿El de vainilla o el de chocolate? ¿Cierto? O yo voy a decidir comer hoy, no sé, o voy a ir al cine o me voy a quedar viendo Netflix en mi casa. Cualquier cosa, ¿verdad? Y de pronto cuando digo una ilusión, porque cuando no tenemos esa elección como para decir entre A y B, sino que nos toca vivir B o nos toca vivir A, entonces decimos, nos sentimos perdiendo espacio, nos sentimos perdiendo libertad. Y digamos que hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, pienso que Frankel nos invita a algo un poquito más profundo todavía, y es a darnos cuenta que ser libres no es solamente decidir si es A o si es B, si es Netflix o si es ir a cine, sino que ser libres de alguna manera implica que tú te des cuenta por qué estás decidiendo eso y no otra cosa. ¿Sí? Luego es una clara invitación, y esto con el último comentario en el chat, es una clara invitación a que te des cuenta cuáles son tus propios condicionamientos, a que te des cuenta qué es lo que ha determinado tu conducta, tus preferencias, tus actitudes y lo que en últimas trae malestar o trae bienestar, como si fuera como parte de un condicionamiento social o de un constructo cultural. Y tú puedes darte cuenta de eso e ir, o por lo menos hacerte consciente y decir, ok, voy a tomar postura frente a eso, es donde empieza el verdadero ejercicio de la libertad. ¿Sí?
Yo pensaba un poquito como para complementar y sumarle, puede ser como en otra dirección, no lo sé. Mientras leía los comentarios me llegaba como una pregunta o como, no sé, estaba interpretando un poquito si cuando hablamos de libertad nos vamos a conceptos súper abstractos. Ujú. ¿Y qué pasa con las libertades de la cotidianidad? Porque yo creo que para construir como esa toma de postura desde unos conceptos mucho más abstractos, podríamos ir como también a analizarnos en contexto de nuestra cotidianidad hoy en día en este confinamiento donde se despiertan tantas cosas. En la primera, en la segunda sesión leíamos emociones como la ansiedad, como la frustración, como el miedo, incluso acá también. Y la pregunta que yo haría es, ¿cómo manejo, por ejemplo, mi frustración si el domicilio se demora? Y me limita entonces estar frustrado porque el domicilio se demoró más de lo que yo esperaba. Y cómo desde ahí puedo conocerme y empezar a explorar como unas libertades, digámoslo, como más chiquitas, como para construirme como en esos conceptos que yo leo que son mucho más grandes, pero que hay veces mi sensación es que se pueden quedar como en lo etéreo. No, no sé si me explico, pero esa sería la pregunta. Tal cual, tal cual. Y creo que para allá iba también mi comentario. Eh, yo diría que, ¿sabes? Remataría tu reflexión, Luce, diciendo que la libertad nos debe servir para algo, ¿cierto? Y la libertad, claro que te sirve para decidir entre una situación y otra, cómo sentirte, a qué darle valor, que yo creo que ahorita vamos a explayarnos un poquito para hablar del tema de los valores, porque cuando tú decides, lo que hay detrás de tu decisión también es un valor, ¿cierto? Pero finalmente, la libertad también te va a servir, el poder tomar una decisión u otra, ser libre te va a servir para conectar con quien tú eres, que de pronto Caro lo decía al principio. Sirve para darte cuenta de en qué estás condicionado y qué quisieras trascender de ti mismo. Entonces, si tú te estás frustrando porque el domicilio no llegó, ¿cierto? A tiempo, y te tocó, bueno, solucionarlo de otra manera, para ponerlo claramente, claro, la libertad no es decir, bueno, el domicilio no llegó, entonces rápidamente voy a descongelar estas verduras. Sí, pero más allá de eso, también te sirve para saber si te enojaste, qué pasó contigo y por qué te enojas frente a la demora, por qué generas frustración. Y cuando tú logras ubicar eso, mira, puedes oponerte a reaccionar de una manera como la estamos describiendo, en frustración, y darte cuenta de eso y preguntártelo. Por eso la libertad implica una toma de postura frente a la circunstancia, frente a lo que te esté pasando. Si, imagínate esto en una situación cotidiana y ahora trasciéndelo a tu vida social, a tu vida de trabajo, a tu vida de pareja. Y la pregunta es si efectivamente nosotros somos seres libres. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde has ejercido tu libertad? Haz esa pregunta, por muy dura que sea. E insisto, porque a veces nos creemos o nos pensamos libres solamente porque de pronto de manera, eh, sí, en ilusión pensamos que, ok, tengo 3 alternativas y escogí esta. Pero más allá de eso, la libertad desde el punto de vista existencial te sirve para eso. Y sabes que Yo, conectando con perdón, Carito, con la sesión pasada, cuando hablábamos de la atención inapropiada, yo creo que ahí hay un espacio de libertad enorme. Y es el ejemplo del domicilio, ahí tengo unas posibilidades. O también hablábamos en algún momento de ver las noticias que nos bombardean con miedo, ¿cierto? Como con información que nos da miedo. Y en ese momento hay un espacio de libertad. Yo tomo la decisión de dejar el canal, o si alguien me llama a hablarme de esto que me genera angustia, que me genera miedo, la incertidumbre, o como dice Mili, puedo tomar una postura y decir, de aquí tomo distancia y voy a apagar el televisor, o voy a cambiar el tono de la conversación.
Tal cual. A mí hay ¿Saben una qué me cosa encanta? Perdóname, Caro, digo esto y ya sigues adelante. Si no se me van a salir aquí letreros. ¿Sabes qué me encanta? Me encanta que Frankl reconoce la libertad como un recurso del espíritu. Y a veces a la ciencia, a los psicólogos nos da miedo hablar de eso que es el espíritu, ¿cierto? Y se lo hemos como, todo lo que puede sonar espiritual, se lo hemos delegado a las religiones, con todo respeto. Pero obviamente el desarrollo de la logoterapia y todo lo que nos habla Viktor Frankl nos muestra que este es un recurso del espíritu, la libertad y la responsabilidad que también va unida a esto, pero muy interesante entender que nosotros podemos oponernos a los instintos, oponernos a la herencia, oponernos al ambiente, oponernos a una circunstancia y pensarlo y vivirlo de manera distinta. Creo que esa imagen que pone Luz es perfecta como para lo que quería señalar, y es cuando pensamos en libertad, digamos como que el antónimo es un poco esclavitud o ser prisioneros, que es un poco como lo que nos sugiere esa imagen. Y creo que esto se conecta un poco con pues, la sesión pasada, que también pues, Geshe nos hablaba sobre la esclavitud, como sobre cómo a veces y en situaciones como estas nos sentimos presos de condicionamientos externos, de, pues, digamos, presos porque no podemos salir, porque estamos coartados en nuestra libertad de movimiento, pero también presos de nuestras emociones, como que sentimos que no hay otra manera de sentirnos, no hay posibilidad de que no nos sintamos bien, digamos, de que nos sintamos bien en este momento, no hay posibilidad de que actuemos de otra manera, no hay posibilidades, digamos, de ser un poco más expansivos con nuestras posibilidades porque de alguna manera nos sentimos prisioneros. Y la pregunta ahí, y que yo creo que Franklin eso es muy como acertado, es mostrarnos que ser esclavos también es una decisión un poco. O sea, que siempre en la vida tenemos condicionamientos, como decía ahorita Mili, siempre en la vida, o sea, nacemos, digamos, biológicamente con un arsenal de cosas, nacemos en un contexto, nacemos en una familia. La vida está condicionada, en ningún momento somos absolutamente libres, pero sí somos libres de armar un poco el guión con esos personajes que tenemos, en ese setting, un poco en ese ambiente que tenemos. Y la libertad está en un poco decidir en cada uno de esos momentos cómo queremos sentirnos y cómo queremos actuar. Y ahí es otra cosa que también me parece clave, un poco digamos, para abrir este tema de la libertad, y es que la libertad no solamente está en la acción, o sea, unimos mucho la idea de libertad con poder actuar de cierta manera, pero la libertad también está en la actitud que tomamos, en lo que decidimos pensar frente a algo, en cómo decidimos sentirnos frente a algo. Y resulta que cuando decidimos sentirnos de una manera u otra, ahí se abren otras posibilidades de acción. Incluso pues en los momentos en donde creemos que la libertad está absolutamente restringida, y vuelvo digamos al caso pues de la Segunda Guerra Mundial, de estos dos ejemplos de la mujer y también de lo que nos decía Frank, digamos, de las personas que donaban un pedazo de pan a una persona que ya había perdido toda esperanza. Incluso ahí hay acción, o sea, pensamos que nuestras acciones están totalmente coartadas, y en este momento puede ser que pensemos que nuestras acciones están totalmente coartadas, no tengo ni idea, en nuestra empresa, porque nos estamos pues viendo totalmente cortos de efectivo y pensamos que vamos a quebrar, con nuestra salud, en fin, con tantas cosas que en este momento pensamos como que no podemos tener ningún margen de acción. Y ese margen de acción está dado en cómo nos posicionamos frente a eso. Y también al posicionarnos distinto, empezamos a ver otras maneras de acción. Porque esa manera de posicionarnos frente a una situación también abre posibilidades o las cierra.
Entonces creo que eso es clave. Y para mí una pregunta que en mi vida me sirve mucho y que siento que estos dos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial un poco lo ilustran, es la pregunta de cómo quisiera yo recordarme a mí mismo en 5 años. O sea, ¿qué tipo de ser humano quiero ser en este momento? Porque este momento va a pasar. Y si yo sobrevivo a este momento, ojalá todos sobrevivamos, ¿cómo me quiero recordar? Porque los momentos extremos, y eso también es algo bonito digamos, de la teoría de Frankl, él hace pues todo un análisis de lo que es la psicología del cautiverio, de lo que genera el cautiverio en las personas. Y él dice, el cautiverio genera muchas veces, o sea, sentirnos presos en una situación, digamos, donde sentimos que perdimos la dignidad, nos hace perder nuestros valores de alguna manera, nos hace hacer cosas que nunca creímos que podríamos hacer. Y yo pongo un paralelo en este momento conmigo misma, digamos, de que salimos de pronto, a muchos nos pasó a comprar como locos y a adueñarnos de toda la tienda porque queríamos pues asegurarnos de estar totalmente abastecidos por si se nos acababa todo. Y hoy en día pienso, claro, de pronto ahí me desconocí a mí misma. No quiero desconocerme, o sea, quiero mantenerme fiel a mí misma, quiero mantenerme fiel a lo que creo y a lo que pienso y a lo que quiero ser. Y quiero, cuando salga de esta situación, decir, yo mantuve un poco mis valores, mi manera de ver la vida, las cosas que creo que son importantes, las mantuve. Que creo que es un poco lo que uno ve en esta mujer contando pues toda o sea, su proceso de dar este chocolate, cederlo a esta mujer y luego encontrarse con ese bebé. Yo creo que la satisfacción es, seguramente en ese momento sintió toda la angustia y la duda y el dolor de desprenderse, pero después en ese momento de encontrarse con esa bebé y seguramente en muchos momentos de su vida dijo, eso era lo que tocaba hacer, esa era la opción que tenía en ese momento y fue una opción que opté que me hizo más digno, donde me sentí, digamos, la mejor versión de mí. ¿Qué es la mejor versión de cada uno que podemos ser en este momento? ¿Y a qué nos está invitando esta situación para ser nuestra mejor versión? O sea, ¿qué posibilidad de acción tenemos para ser nuestra mejor versión en este momento? Luce, hay 2 preguntas en el chat o 3 preguntas que no sé, les propongo si las contestamos. Dale. Incluso podemos también invitar a Alejandra, que te veo ahí en la cámara, Edith, también te veo ahí, si quieren intervenir, sería maravilloso. ¿Quieres leerlas? No sé si tengas ahí las preguntas, Luce. Sí, acá la tengo. Entonces hay una que dice, libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Esa es una pregunta. Uh-huh. La otra pregunta es reconocer las acciones y valorarlas, aunque sean pequeñas, ¿es libertad? Y otra pregunta, la otra era una afirmación, si mis acciones son coherentes con lo que creo, entre paréntesis, valores, entonces vivo con sentido. Wow. Uh-huh. Bueno, Es como vamos con la primera. Frankl, ¿no? Dime, ¿cómo Es como Luce? le digo a Víctor Frankl, ¿no? Como vivir con sentido. Sí. Bueno, chicas, les propongo que contestemos la primera. ¿Qué dicen? Vale. Y los que quieran intervenir, entonces hacemos señas ahí en el chat para poder comentar. Otra vez, Luz, entonces. Vuelvo a la pregunta. Sí, libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Bueno, ¿qué piensan? Yo pienso que sí. Pienso que sí y, ¿no? También, porque creo que aquí dice, querer lo que uno hace, me pregunto si ahí está implícito que hay un deber ser. Como tengo que hacer esto, entonces mejor quiero esto que tengo que hacer. Esa es la pregunta que a mí me surge, ¿no? Si hay un deber detrás de esa pregunta. Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo lo voy a contestar
yo lo voy a contestar de esta manera. Si hay un deber, como tú dices, Luce, que no has escogido, definitivamente no. Mira, esta es una frase que nosotros hemos oído durante mucho tiempo. En nuestros sitios de trabajo a veces el jefe nos lo recuerda o nosotros se lo recordamos a nuestros colaboradores, pero me parece que puede ser tramposa. Puede ser una frase tramposa, justamente por lo que estás diciendo, porque si detrás hay un deber, entonces, y tú no lo cuestionas en términos de qué tiene que ver eso contigo, si lo haces más allá de que te toque o si lo haces en conciencia por un propósito, me parece que no estás siendo libre. Me parece que puedes caer en la trampa. Y voy a ser un poquito más concreta. ¿Dónde estaría la trampa? A veces nosotros, y lo pongo también a consideración, por supuesto, ponemos el deber como una excusa y decimos, no hago esto de manera libre, ¿cierto? Porque no debo, porque o está mal visto, o no se puede, o no sé. Pero más allá del cuestionamiento, digamos, de orden moral o de orden ético, lo que a mí me parece interesante es como hacer conciencia sobre eso que sutilmente te puede limitar, ¿sí? Y no permite que tengas una posición frente a eso que está pasando. Porque si tú lo dejas pasar, y lo ato con lo que Caro nos decía hace unos segunditos, si tú lo dejas pasar, mira, nunca vas a lograr ser la mejor versión de ti mismo. Y en esto, perdona, pero tengo que ser así como un poco fuerte y no va a pasar, no va a pasar. Frankl decía como, y en su lectura uno puede saborear eso, es como, mira, si la libertad está por un lado, por el otro lado está el destino. Ese es como el opuesto real a la libertad. El destino, entiéndase como aquello que nunca cuestionas, aquello que sencillamente pones en automático y lo vives porque pues así es, así toca, así me lo enseñaron, así debe ser. Entonces, sí que está bueno que te hagas estas preguntas, sí que está bueno que te sientas con una toma de postura frente incluso al deber. A mí esta pregunta me hace pensar en algo que para mí, digamos, a mí Frank me regaló un poco y es como entender que elegir también es no elegir. O sea, somos a tal grado libres como seres humanos, digamos, libres independientemente de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias de si las circunstancias son las más extremas, tenemos siempre un grado de libertad, por ejemplo, de posicionarnos ante esas circunstancias, en donde si elegimos ser esclavos de las circunstancias, también estamos eligiendo. Aunque lo que decidamos es renunciar a nuestra libertad, ahí también estamos tomando una decisión. Y creo que a mí eso me parece pues muy liberador, y valga la pena la redundancia de libertad por todas partes, pero me parece que es como muy importante de reconocer porque de nuevo, volviendo como a esta idea de ser prisioneros, es reconocer que aún aún teniendo condiciones muy extremas, siempre tenemos un reducto de libertad, siempre podemos posicionarnos ante esa situación para verla de una manera u otra. Y ahí pienso en otro autor pues en otra persona que a mí me inspira profundamente, que es Mandela, y no sé si tal vez se acordarán de Invictus, un poema que él, digamos, referencia mucho, porque es un poema que él dice que lo inspiró mucho estando en la cárcel. Él duró 27 años en prisión y fue el que en últimas logró tumbar el apartheid, semejante pues sistema tan loco y absurdo y
y digamos degradante que crearon los seres humanos. Y este poema termina, pues no me acuerdo exactamente, pero un poco diciendo, pueden ser, digamos, podemos estar en las peores condiciones y pueden ser totalmente adversas la situación, pero yo siempre soy el amo de mi destino y el dueño de mi alma. Y es un poco pues relacionado con lo que dice Mili, y es, claro, las situaciones podemos sentir que las situaciones nos coartan todo, pero en últimas siempre hay algo de decisión, siempre hay algo de posibilidad de decisión, inclusive cuando decidimos renunciar a nuestra libertad y dejarnos simplemente, digamos, llevar por la corriente y llevarnos a donde el destino nos lleve. Esa también es una decisión. Creo que en eso me hace pensar un poco esa pregunta. No sé si quieres que sigamos con la siguiente, Luz. La siguiente pregunta o... La siguiente pregunta, sí. Bueno, yo le quisiera agregar una pregunta como para que quede en el tintero si la podemos abordar hoy o después, y es porque a mí me hace mucho pensar en la palabra victimización. Entonces, cuando soy libre cuando me siento víctima de las circunstancias, hasta qué punto sentirme que por qué me pasa esto a mí, a diferentes niveles cada uno de nosotros, me limita, ¿no? Y volviendo como a la sesión pasada de si eres esclavos de, es como, ok, y hablando de cuando decía Caro, somos libres hasta de no decidir, también somos libres, somos tan libres que podemos decidir sentirnos víctimas, porque de alguna forma si nos sentimos víctimas de estas circunstancias, esa victimización nos va a servir para algo y por eso la usamos. De pronto nos sirve para procrastinar, tomar una decisión, de pronto nos sirve para cortar algo de raíz que no nos hace bien en este momento de encierro que seguramente muchas cosas salen a la luz. Entonces también creo que ¿dónde estamos cada uno? Yo les dejaría esa pregunta en esa escala de victimizarnos. Y puede que en unas cosas no nos victimicemos, pero puede que en otras sí nos victimicemos. Y yo vería como la victimización como la otra cara de ser libre, porque si me victimizo es muy difícil que me pueda hacer libre y me pueda hacer cargo de esa postura, como decía Miri al principio, de la cual quiero tomar. Entonces esa es la pregunta que quisiera dejar. Entonces, otras preguntas, Carito, que tú decías por acá. Creo que nos queda tiempo como para una. Una más, porque Dale, tenemos 5 minutos para cerrar exactamente. Entonces, ¿les parece si tomamos esta? Reconocer las acciones y valorarlas, aunque sean pequeñas, ¿es libertad? Yo creo que o sea, la libertad está puesta en acciones que pensamos que pueden ser muy grandes, pero también en acciones que pueden ser imperceptibles. O sea, muchas veces la actitud es que ni siquiera sabemos, ni siquiera la vemos. O sea, algo como, por ejemplo, recuerdo un párrafo de Frank, pues de ese libro que a mí me parece impresionante. Y es él durante mucho tiempo en el campo de concentración lo pusieron a cavar como pues huecos para el paso de la línea del tren. Y le tocaba caminar, era invierno, hacía frío, no tenían zapatos, o sea, eran unas condiciones absurdamente pues terribles. Y él cuenta que en su camino, o sea, en ese trayecto que le tocaba caminar hacia ese lugar, era como por una planicie y yo me imagino, era un paisaje muy lindo, o sea, era un lugar muy lindo, al aire libre, verde, y que para él ese trayecto era conectarse con la hermosura de la naturaleza. Entonces, sí, bueno, como que cito este párrafo de Víctor Frank porque es imperceptible, pero ahí había una lección y ahí él se sentía libre porque era la libertad de, a pesar de que estoy en este estado tan inhumano, tengo la lección, tengo la posibilidad de percibir la belleza en este espacio, sentir el sonido de los pajaritos, ver de pronto a un conejito correr y eso me da vida. Entonces creo que o sea, la libertad se puede manifestar en actos absolutamente gigantes. Pues no sé, pensemos en la lista de Schindler, o sea,
personas que claramente eran actos de mucha, digamos, de muy visibles y muy gigantes, muy grandes, pero también en actos tan cotidianos y tan sencillos y tan minúsculos como ese, pero que en últimas devuelven dignidad al ser humano, creo yo. No sé, Mili y Luce, si que quieran complementar frente a esto. Yo quisiera cerrar, porque ya se nos acabó también el tiempo, cerrar solamente con una pregunta y es, ¿para qué te serviría sentirte libre ahora, en estos momentos que todos estamos pasando? ¿Para qué te serviría? ¿Sí? Aparte de valorar, un poco que está relacionado con la pregunta anterior, ¿para qué te serviría? Sí, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Esa sería la pregunta que les dejo. Y yo tal vez para complementar esa tuya, Mili, y también ir cerrando, yo la pregunta que haría es, ¿cómo puedo construir esas libertades en la cotidianidad de a dosis chiquitas, en cosas pequeñas? Hacerme libre frente a una reacción a algo que me molesta, hacerme libre frente a los estímulos de afuera, frente a los cuales yo reacciono de una manera habitual. ¿Cómo construyo esa libertad de a pasitos, como la pizza, comérsela por pedacitos, para que todos nos indigestemos, sino que sea mucho más fácil de integrar y como de construir esa libertad y esa, lo que decía Mili, esa postura, ¿no? Esa toma de postura frente a lo que nos pasa en el día a día. Yo solo quiero cerrar diciendo, y también lanzando de pronto una pregunta, y es, o sea, sabiéndonos libres, ¿en qué persona quieren convertirse en esta situación? O sea, ¿qué quieren digamos, qué quieren recordar de ustedes mismos? ¿De qué tipo de personas fueron o fuimos en este momento? Cuando todo esto haya pasado, porque va a pasar. No vamos a volver al mismo mundo, seguro, este mundo está cambiando y va a ser otro, pero esta situación de confinamiento, de cuarentena va a pasar. ¿En qué tipo de ser humano se quieren convertir? Creo que en el chat hay cosas, están pasando muchas cosas, pusieron el poema buenísimo, muchas gracias, nos están diciendo que quieren profundizar más sobre Víctor Frank, seguramente Frank nos va a nutrir más y tomaremos todo esto, creo, para armar nuestra siguiente sesión. Muchas gracias a todos por estar acá y qué alegría y qué espacio de libertad. Antes de despedirnos, Caro, Edith, que tienes tu cámara prendida, si puedes dar tus impresiones, alguna palabra, algo que te quedó resonando, o Alejandra, para escucharlos, no los oímos hoy. Buenas noches a todas, a todos. Estoy agradecida pues, primero a la persona que me invitó a participar en esta reunión y en segundo lugar a ustedes por brindar este espacio para pensar, porque es importante hacer valioso este momento por encima de cualquier cosa y darle significado a todo esto que está pasando. Muy bien. Lindo. Gracias. Gracias. La buena noticia es que nos queda todavía más tema para cubrir y Víctor Frankl como una vida entera para seguirlo aprendiendo de él, así que nos vemos la próxima y seguro vamos a seguir con esta compañía de Víctor Frankl. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Bye, buenas noches. Descansen. Chao, gracias. Chao. Chao. Bye.